Es un autogol importante que parte de la derecha repita como loro que el presidente Piñera fue un demócrata por levantar el estado de excepción constitucional durante la revolución de 2019 para dar paso al acuerdo por la paz y la nueva constitución. El presidente Piñera era un demócrata por varias razones a las que no me referiré en esta columna, pero no precisamente por enviar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles durante la crisis de orden público más grave de la historia reciente de nuestro país. La decisión de mantener a las Fuerzas Armadas en la calle dentro del marco de un estado de excepción constitucional para resguardar el Estado de Derecho es siempre una alternativa legítima, válida y democrática, como ocurre en la actualidad en la Araucanía desde hace más de un año y como lo era en 2019, debido a la violencia y destrucción desatadas en diversas ciudades de nuestro país. Es un error histórico aceptar que la decisión de levantar el estado de excepción define al presidente Piñera como un demócrata, porque permite concluir que la decisión contraria no habría correspondido a quien defiende la democracia, en circunstancias que el principal objetivo del Estado y deber de los gobiernos es resguardar el orden público y la seguridad nacional, que es precisamente lo que se dejó a su suerte con la decisión del presidente en 2019. No hay democracia ni Estado de Derecho posible sin seguridad y orden público. Seamos sinceros. La democracia es una herramienta para la resolución pacífica de las diferencias políticas que no es precisamente la vía a través de la cual los grupos violentos lograron instalar el proceso refundacional. Después de haberse rechazado contundentemente la propuesta revolucionaria de la izquierda el 4 de septiembre de 2021, es fácil, pero muy torpe subirse al carro de afirmaciones irreflexivas como aquella que celebra la decisión del presidente Piñera como la única decisión que un buen demócrata podría suscribir. En otras palabras, es un error histórico importante no solo porque la decisión de mantener el estado de excepción y en consecuencia las Fuerzas Armadas en la calle era absolutamente legítimo, sino que además porque propicia olvidar cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista actuaron fuera de los márgenes democráticos, instrumentalizaron la violencia como método de acción política, manipularon la opinión pública en base a mentiras, declararon iniciado de hecho el proceso constituyente y llevaron adelante 2 acusaciones constitucionales para destituir al presidente Piñera, en un contexto que exigía un comportamiento totalmente opuesto, leal con Chile, la ciudadanía, las instituciones y el Estado de Derecho. El mejor contraste son los recientes acontecimientos en Ecuador. Frente al alzamiento desenfrenado del crimen organizado en ese país, las distintas fuerzas políticas ecuatorianas, incluido el correísmo, adoptaron un férreo compromiso con el orden, la seguridad y el Estado de Derecho. En Chile, en cambio, es claro que las fuerzas de izquierdas, en especial las más radicales, no estuvieron a la altura. Se nos olvida que la violencia terminó por la pandemia, una circunstancia aleatoria que trajo consigo el peso de la noche, como diría Portales. No terminó por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 y tampoco por la fuerza legítima estatal que debe aplicar un Estado de Derecho sano, capaz de restablecer el orden público. A pesar de la pandemia, nuestro Estado de Derecho enfermo permitió que el proceso refundacional siguiera adelante para solo posteriormente ser pausado por el rechazo mayoritario de los chilenos el 4 de septiembre de 2021. Sin embargo, la jarana no fue inocua. Se consolidó el debilitamiento de las instituciones y se desmantelaron a paso acelerado una serie de bases del progreso económico de las últimas décadas. Se destruyó la economía. El acuerdo del 15 de noviembre, celebrado entre Molotovs, la destrucción de estaciones de metros y el incendio de iglesias, sin las Fuerzas Armadas en la calle y nuestras policías disminuidas tanto material como moralmente, no ha sido una simple raya en el agua. La mayoría de los indicadores de calidad de vida y desarrollo de Chile han empeorado sustantivamente los últimos años y, en muchos casos, como en materia de ocupación laboral, por ejemplo, aún no se recuperan los índices previos a la revolución. Desde el 2019, el número de familias viviendo en campamentos aumentó drásticamente, llegando a más de 114.000 en 2023. El déficit habitacional en el país asciende a más de 1 millón de viviendas. El número de personas desempleadas catastradas supera las 900.000. Los casos en listas de espera en salud superan los 2.700.000 y durante el 2023 la economía simplemente no creció. La destrucción de Chile ha sido un proceso largo que se ha acelerado drásticamente en los últimos años. La verdad es que nos costará décadas recuperarnos de la farra octubrista promovida irresponsablemente por quienes hoy nos gobiernan, pero también por la debilidad, tal vez por miedo o falta de reflexión de parte de la derecha y falta de sentido de realidad de parte de las fuerzas de centro-izquierda que dicen adscribir al modelo democrático y que en muchos casos levantan las banderas de la socialdemocracia y el estado de bienestar como un paradigma institucional.
Es importante destacar las distintas dimensiones del legado del presidente Piñera. También respetar su muerte y no sembrar dudas respecto a que cada una de sus decisiones fueron tomadas pensando en lo mejor para Chile. Pero esto no puede convertirse en sinónimo de borrar con el codo, primero, las legítimas diferencias que existieron dentro de la derecha en la época sobre cuál era la alternativa democrática más correcta para enfrentar la Revolución de Octubre de 2019, y segundo, mucho menos afirmar al pasar que algunas de esas posiciones no eran igualmente legítimas, democráticas y dentro del marco del Estado de Derecho, porque todas las que se plantearon en ese momento lo eran. Solo un adecuado, honesto y respetuoso diagnóstico sobre el pasado permitirá construir la unidad de la derecha en el futuro. No más autogoles. En Chile no hay partidos de derecha irrespetuosos de las vías democráticas para resolver las diferencias políticas y tampoco los hubo en 2019.